Cuando el comité declara admisible una denuncia, procede a examinarla en cuanto al fondo, exponiendo las razones para decidir que se ha producido o no una violación a tenor de las disposiciones aplicables de los tratados. En la mayoría de los casos, el comité se negará a examinar denuncias relativas a asuntos que sean objeto de una reserva, aunque en circunstancias excepcionales puede considerar que una reserva es inaceptable y examinar el caso a pesar de ella. La información sobre lo que un comité considera ser el alcance de los derechos enunciados en el tratado del que se ocupa se puede encontrar en sus decisiones sobre casos individuales, sus llamadas observaciones generales en las que se interpreta el significado de los diversos artículos y sus observaciones finales sobre informes presentados periódicamente por Estados partes. Examen de la denuncia. Los comités examinan cada caso en sesión privada, aunque el reglamento de algunos comités prevé la posibilidad de que haya procedimientos parcialmente orales. En la práctica se examinan las denuncias solo sobre la base de la información presentada por escrito por el autor de la denuncia y por el Estado parte. Por lo tanto, no es costumbre admitir presentaciones orales de las partes, ni pruebas sonoras o audiovisuales. Los comités tampoco van más allá de la información facilitada por las partes para obtener una verificación independiente de los hechos. Como regla general y con el fin de acelerar el procedimiento, los comités examinan la admisibilidad y el fondo de las denuncias al mismo tiempo. A continuación se aplica el procedimiento general descrito, es decir, las comunicaciones, una vez recibidas y registradas, se transmiten al Estado parte interesado para darle la oportunidad de presentar observaciones. Entonces, se ofrece al autor de la denuncia la posibilidad de hacer comentarios sobre las observaciones del Estado, tras lo cual el caso suele estar listo para el examen por el Comité de la Admisibilidad y el Fondo. Sin embargo, hay situaciones en las que los comités deciden examinar la admisibilidad en primer lugar. En ese caso, se pedirá al Estado que presente comunicaciones sobre el fondo solo si el comité declara que la denuncia es admisible. El autor de la denuncia tendrá en cualquier caso la oportunidad de hacer comentarios sobre las comunicaciones del Estado parte sobre el fondo. La decisión adoptada por los comités se transmite al autor de la denuncia y al Estado parte simultáneamente. Uno o más de sus miembros pueden adjuntar una opinión separada a la decisión si llegan a una conclusión distinta de la mayoría o quizá llegan a la misma conclusión pero por razones diferentes. Las decisiones finales en cuanto al fondo, normalmente llamadas dictámenes o la inadmisibilidad, se publican íntegramente en el sitio web de la ACNUD como parte de la jurisprudencia del comité. ¿Qué sucede cuando los comités toman una decisión sobre un caso? De entrada se debe señalar que no es posible apelar contra decisiones de los comités y que como norma general sus decisiones son definitivas. Lo que ocurra posteriormente con los casos depende de la naturaleza de la decisión adoptada. Si los comités deciden que los hechos expuestos ponen de manifiesto una violación por el Estado parte de los derechos del autor de la denuncia en virtud del tratado, invitará al Estado parte a que presente información sobre las medidas que haya adoptado para dar efecto a sus conclusiones y recomendaciones. Si los comités deciden que no se ha violado el tratado o que la denuncia no es admisible, se cierra el caso.
Las decisiones de los comités constituyen una interpretación autorizada de los tratados respectivos. Contienen recomendaciones al Estado parte en cuestión, pero no son jurídicamente vinculantes. Todos los comités han desarrollado procedimientos para supervisar si los Estados partes han aplicado sus recomendaciones, los llamados procedimientos de seguimiento, puesto que consideran que, al aceptar los procedimientos de denuncia, los Estados partes han aceptado también respetar las conclusiones de los comités. Si un comité concluye que se ha producido una violación de un tratado, se invita al Estado a que presente información en un plazo de 180 días sobre las medidas que haya adoptado para aplicar las recomendaciones. A continuación, se transmite la respuesta del Estado al autor de la denuncia para que formule observaciones al respecto. Si el Estado parte no adopta las medidas adecuadas, el comité examina el caso en virtud del procedimiento de seguimiento. Por lo tanto, se establece un diálogo con el Estado parte y el caso permanece abierto hasta que se adopten las medidas satisfactorias. La información relacionada con el seguimiento de los dictámenes y las recomendaciones de los comités no es confidencial y las reuniones en las que se debate esta información son públicas.